¿Es la marca de la bestia un microchip? ¿O es una marca literal? ¿O quizás sea un asunto religioso? Vamos a ver las cuatro bestias de Daniel capítulo 7 y el sello de Dios y la marca de la bestia en Apocalipsis. Un abrazo para todos mis seguidores. Estoy orando por ustedes, por sus hijos y por su salud. Si usted es una persona que está entrando por primera vez a nuestro canal, suscríbase porque al hacerlo participa de los beneficios que aquí tenemos para usted. Uno de esos grandes beneficios es que cuando una persona se suscribe, tomamos ese nombre o el nombre de su canal y lo añadimos a nuestra lista de oración y comenzamos a pedirle a Dios por su salud, por su familia y por sus hijos. En esta oportunidad vamos a tener un tema muy importante acerca de la marca de la bestia. Vamos a conocer en Apocalipsis 13 qué es la marca de la bestia, pero también vamos a conocer quién es la bestia. Antes de eso te invito a que tengamos una humilde oración. Oremos. Amante Dios, gracias te damos. Te rogamos, Señor, que este tema pueda ser de crecimiento espiritual para muchas personas. Que podamos darnos cuenta, Señor, en qué pie, en qué punto estamos en la historia en cuanto a las profecías. En el nombre de Jesús, amén. Muchas personas, como dijimos en la introducción, piensan que la marca de la bestia es un microchip, o es una tarjeta, o es un implante, o un sello, una marca que se va a poner literal. Pero, ¿qué dice la Biblia concerniente a esto? Eso es lo que vamos a estudiar. Antes, quiero decirte que en Apocalipsis 13, que es donde se encuentra la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, que son los dos objetos a estudiar en este estudio, hay varias características que para poder ser bien interpretada tenemos que tomar varios puntos en cuenta. En todo el capítulo de Apocalipsis 13 hay varias características. Número uno, dice que esta bestia sube del mar. Vamos a ver con la Biblia qué representa el hecho de que esta bestia, que representa un poder, sube del mar. Número dos, dice que esta bestia es semejante a un leopardo, pero que tiene los pies como de oso y boca de león. También dice que esta bestia en un punto de la historia iba a recibir una herida de muerte. Vamos a ver en qué fecha específica fue que recibió la herida de muerte. Otro punto importante dice que esta bestia habla blasfemia contra Dios y que actúa 42 meses, echando por tierra la verdad del santuario. Además, esta bestia hace guerra contra los santos y los vence. Y un punto que no se puede quedar es que dice que en Apocalipsis 13 que los que adoran a la bestia, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Así que hemos visto todos estos puntos para poder dar una correcta interpretación. Ahora, debes recordar que en Apocalipsis 13 hay una segunda bestia que sube de la tierra, que por estudio que hemos hecho, sabemos que se refiere a Estados Unidos de Norteamérica. El hecho de que esta bestia, este poder sube de la tierra, representa que Estados Unidos se formó, se pobló de personas que vinieron huyendo de las persecuciones de Europa. Tomando esto en cuenta, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a ver el primer punto. ¿Por qué Apocalipsis 13 dice que esta bestia sube del mar? Yo pregunto, ¿en el mar hay poca agua o hay mucha agua? Hay mucha agua. Lea conmigo Apocalipsis capítulo 17 y el versículo 15. Dice allí, y me dijo, las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Ahora usted podría decir, aquí está hablando de una ramera. En Apocalipsis 13 y en Apocalipsis 17 está hablando del mismo poder. En Apocalipsis 13 está hablando de una bestia espantosa que sube del mar y en Apocalipsis 17 de una mujer ramera, pero representa el mismo poder. Lo importante es notar aquí que el hecho de que esta bestia sube del mar representa el mar, pueblos, multitudes, naciones y lenguas. De modo que ya estamos viendo que este poder se desarrolla donde hay mucha gente.
este poder representado por la bestia de Apocalipsis que sube del mar, donde hay mucha gente. Más adelante nos vamos a dar cuenta cuál es esa denominación o grupo religioso que tiene tanta gente, aplicando directamente a la profecía de Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17. Otro punto importante es que dice que esta bestia de Apocalipsis 13 es semejante a un leopardo, pero que tiene pies como de oso y boca como de león. Si usted hace un paralelismo y usted ahora va a Daniel, que se lo estoy poniendo ahí en pantalla, Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 7 aparecen 4 bestias. La primera bestia es como león, la segunda bestia es semejante a un oso y la tercera semejante a un leopardo. La bestia de Apocalipsis 13, que sube del mar, es semejante a estas 3 bestias. ¿Por qué razón? Ustedes saben que en Daniel capítulo 7, la bestia que está representando al león es Babilonia, que luego fue derrocada por los medos y los persas, que está representado por una bestia como un oso. Y luego viene Alejandro el Grande o Alejandro Magno, y entonces derroca a Medo-Persia, representado allí en Daniel capítulo 7, por el leopardo. Entonces, ¿por qué la bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar se parece a un león, a un oso y a un leopardo? Porque el poder romano heredó las culturas y las costumbres y las tradiciones de Babilonia, de Medo-Persia y de Grecia. Por eso el texto dice que se parece a estas 3 bestias. Ese es un punto importante para que nosotros podamos interpretar bien el pasaje. Ahora, también dice Apocalipsis 13 que esta bestia que sube del mar iba a sufrir una herida de muerte. Y que antes de sufrir esa herida de muerte, esta bestia iba a hablar blasfemia contra Dios y que iba a actuar 42 meses. Durante ese periodo iba a echar por tierra la verdad del santuario e iba a hacer guerra contra los santos y lo vencería. ¿Cuándo se cumplió esto? Bueno, en el periodo de persecución, que está representado por los 42 meses, aquí en Apocalipsis 13, comenzaron en el año 538 y terminaron en 1798. Allí fue cuando más cristianos murieron, aquellos que defendían la verdad y la predicaban. Así que en el 1798 es cuando esta bestia recibe su herida de muerte, porque viene Napoleón Bonaparte y toma preso al Papa de entonces y muere en el destierro. Y entonces allí cesaron las persecuciones y es cuando se cumplieron los 1260 años representados por los 42 meses, que en Daniel capítulo 7 se le llama tiempo, tiempo y medio tiempo, que más adelante lo vamos a ver. Así que la herida de muerte la recibió esta bestia que sube del mar en el año 1798. ¿Por qué? Porque la autoridad que tenía le fue momentáneamente retirada cuando Napoleón Bonaparte mandó a General Berthier y tomó preso al Papa de entonces, que posteriormente murió en el destierro. Así que las profecías se han cumplido y la historia lo demuestra. Ahora yo quiero que nosotros hagamos un paréntesis y nos paremos un poco en la ley de Dios. Porque esta bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, el trabajo de ella es hacer que la gente no guarde la ley de Dios. Y por eso tenemos que saber cuál es la ley de Dios. Y el punto clave del por qué esta bestia se opone a los santos de Dios. Lea conmigo Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 11. Dice allí la palabra de Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será sábado para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo santificó. Así que estamos claros que el día que representa a Dios, el mandamiento que representa a Dios, es el mandamiento del sábado. Esto es importante reconocerlo porque cuando nosotros analizamos a profundidad
El ataque directo de la bestia que sube del mar es sobre el sábado que es el monumento conmemorativo de la creación. Ahora, analicemos las características que contiene Éxodo 20, versículo 8 al 11. Allí se menciona el nombre de Dios. Se le da el título de creador y también se le da autoridad sobre su territorio, que es el cielo y la tierra. Es el único mandamiento que menciona esas credenciales que le pertenecen únicamente a Dios. Por eso es importante conocer la ley de Dios. Ahora bien, este poder que aparece representado con la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, usted lo encuentra también en Daniel capítulo 7, versículo 25, representado por el cuerno pequeño y la bestia espantosa. Allí en Daniel 7, 25 dice la palabra de Dios que este poder hablará palabra contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos, el pueblo de Dios, hasta tiempo, tiempo y medio tiempo, que son los 1260 años de persecución que comenzaron en el año 538 y terminaron en el 1798. Ese poder durante ese periodo dice que iba a hablar palabra contra el Altísimo y que iba a quebrantar a los santos del Altísimo y que trataría de cambiar los tiempos y la ley. ¿Cuándo comenzó eso a ocurrir? Hay un diccionario llamado el Diccionario Enciclopédico Hispanoamérica. Dice que todo comenzó cuando el emperador Constantino, que era un hombre pagano y adorador del sol, se convirtió, entre comillas, al cristianismo. Según él vio una visión en la que una nube en forma de cruz oscurecía el sol y él interpretó que eso era una señal para él convertirse al cristianismo, pero él lo hizo para que de adentro del cristianismo ir cambiando las normas por tradiciones y leyes de hombre. Después de eso, se decretó una tolerancia religiosa y se terminó la persecución de los cristianos. Luego promulgó una ley, el mismo Constantino promulgó una ley para todo el Imperio Romano, que esa ley se conoce como el Edicto de Constantino, que fue promulgado el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Así que encontramos cómo la historia muestra cuándo comenzó a cambiarse el sábado por el domingo. Repito, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observancia del domingo, prohibiendo así el trabajo jurídico, las ocupaciones, y se debía descansar en el domingo. Allí fue cuando comenzó la observancia del domingo que hoy usted y yo conocemos. Ahora, no fue hasta 26 años después del decreto de Constantino que la Iglesia Popular promulgó a través del Concilio de Calcedonia la observancia de la cristiandad del día domingo. Y allí fue transferido el día domingo por el sábado. Repito, 26 años después del decreto de Constantino, la Iglesia promulgó en el Concilio de Calcedonia la observancia cristiana del domingo. Y desde allí entonces la gente cree que ese es el verdadero día que se debe guardar para Dios. Ahora, esto es impresionante porque la palabra de Dios, la misma Biblia dice que Dios no cambia. Vamos a leer varios textos donde nos da la impresión de que Dios no cambia su ley. Dice en Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice que Dios no cambia. En Hebreos 13, versículo 8 dice que Jesucristo es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Los apóstoles tampoco cambiaron el día de reposo, porque en Hechos capítulo 5, versículo 29, el apóstol Pedro dijo, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. De modo que hay evidencia clara y contundente de que tanto Cristo como los apóstoles, como las mujeres que andaban con él, guardaron el día sábado. Y ahí estoy colocando en pantalla los textos que avalan lo que estoy diciendo. De manera que ellos tampoco
cambiaron el sábado por el domingo. Y si ellos no lo hicieron, ¿por qué una entidad, verdad, religiosa se da la gallardía de hacerlo? Bueno, la profecía apuntaban de que eso iba a acontecer. Ahora quiero ustedes que noten algo interesante, y es que esta bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 apunta directamente a la mente del ser humano. Por eso dice que la marca se va a imponer en la mano o en la mente, en la frente. La frente representa la mente. ¿Por qué? Porque ese poder sabe que el ideal de Dios era que la gente tuviera su ley en la mente. Por eso Cristo dijo, cualquiera que mire a una mujer y la codicie en su pensamiento, ya ha adulterado con ella. Porque la ley de Dios, Dios quiere que esté en nuestra mente para poder decidir por Él. Cuando tenemos la ley de Dios en nuestra mente, entonces ejecutamos con la mano su santa y divina voluntad. Lea conmigo Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Dice allí, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, habla de la mente. Cuando Dios dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, está diciendo con todo tu raciocinio, con toda tu mente. Y como la bestia que sube del mar sabe eso, quiere implantar la marca precisamente en la frente y en la mano. Otro texto más, Deuteronomio 6, versículo 8, dice, hablando de la ley de Dios, dice, y las atará como una señal en tu mano. Nota que está utilizando los mismos elementos y estarán como frontales entre tus ojos. Siempre era el ideal de Dios desde que sacó a los hijos de Israel de Egipto, de que ellos tuvieran la ley en su mente para que pudiesen ejecutar con su mano la voluntad de Dios. Y hoy en día Dios espera de nosotros lo mismo, porque tarde o temprano tendremos que decidir. Así que te voy a leer aquí en Apocalipsis 13 y el versículo 16, ¿por qué dice que esta bestia que sube del mar, por qué dice que hacía que todos, grandes, pequeños, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente? ¿Por qué dice en la mano derecha o en la frente? Bueno, porque precisamente, reitero, con el cerebro tú decides, con tu mente tú decides, y con tu mano tú ejecutas lo que tú decides. Dice allí la mensajera del Señor en Eventos de los Últimos Días, en la página 190, dice, los hombres no solo no deben trabajar con sus manos en domingo, sino que con sus mentes deben reconocer el domingo como el día de reposo. Eso va a ocurrir cuando se imponga una ley dominical, que usted va a tener que reconocer que el día de reposo es el domingo y hay de aquel que encuentre trabajando en ese día. Así que ya la profecía lo dijo. Otro punto interesante que debo mencionar es que la marca de la bestia, quien la impone no es la bestia. Quien la impone es la bestia que sube de la tierra, que es Estados Unidos de Norteamérica. Sabemos esto por lo que dice la historia. Ustedes saben que Estados Unidos de Norteamérica se pobló de gente que vinieron huyendo de las persecuciones de Europa. Por eso se representa en Apocalipsis 10, en Apocalipsis 13, que Estados Unidos es la bestia que sube de la tierra. Entonces, ella es la que va a imponer la marca en presencia de la bestia que sube del mar. Ahora, es interesante porque hay archivos de la misma Iglesia Católica que demuestran lo que la profecía decían en Apocalipsis capítulo 13. Por ejemplo, hay una revista llamada la revista Catholic Record del 1 de septiembre del 1923. Allí se publicó lo siguiente. El domingo es la marca de nuestra autoridad. Eso dijeron ellos mismos en esa revista. Y se la estoy poniendo ahí en pantalla. La Iglesia Católica está por encima de la Biblia. Y el cambio del sábado al domingo es la prueba de esa autoridad. Eso dicen ellos. Cosa que no está autorizada en las Escrituras, pero que el mundo cristiano reconoce. Casi todo el mundo reconoce que el domingo es el día que se debe guardar. ¿Por qué razón? Porque la gente no investiga la historia. La gente cree por tradición, por lo que mi abuelo dice, por ahí yo me voy, pero es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice Pedro. Entonces aquí ellos están diciendo claramente
¿Qué es la marca de la bestia? Dicen ellos que el domingo es la marca de su autoridad. Clarísimo lo están ellos diciendo allí. Ahora, en Éxodo capítulo 13 y el versículo 16, allí nos habla otra vez de dónde debe estar la ley de Dios. Porque, hermano querido, el asunto de la marca de la bestia no va a ser un microchip ni una tarjeta electrónica. No va a ser que te van a poner una estampa en tu frente. Va a ser algo de una decisión. Por eso es que es en la frente, en la mente. Va a ser algo que usted va a tener que decidir consciente. No va a ser algo obligatorio, va a ser algo consciente que usted va a tener que decidirlo. Dice allí Éxodo capítulo 13, versículo 16, hablando de la ley de Dios, te será pues como una señal sobre tu mano y por un memorial en tu frente, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Así que Dios saca al pueblo de Israel y le dice que su ley debía tenerla en su mente para que con su mano ejecutaran la santa y divina voluntad de Dios. Ahora, ¿por qué Apocalipsis 13 dice que este poder, junto con Daniel 7, iba a tratar de cambiar los tiempos y la ley? Hay un libro llamado Decretos Episcopales en la página 144 y miren lo que dice ese libro. El Papa tiene el poder de cambiar los tiempos y abolir las leyes, dispensar o dejar de lado lo que él quiere, hacer a un lado lo que él decida, aún las leyes de Jesucristo. Eso dice este libro llamado Decretos Episcopales en la página 144. Ya ustedes ven que son ellos mismos que lo dicen, que no es nadie más, que ellos tienen derecho, la autoridad de incluso abolir las leyes de Jesucristo. Cuando el mismo Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir, pero ellos dicen que ellos lo pueden hacer. Entonces usted tiene que despertar y estudiar por usted mismo la profecía de Daniel y de Apocalipsis. Dice Éxodo capítulo 13, versículos 9 al 10, hablando de la ley de Dios, porque el ataque de la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13 es contra la ley de Dios. El ataque directo específicamente contra el cuarto mandamiento registrado en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Dice allí en Éxodo 13, 9 y 10, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Y luego añade el versículo 10, por tanto, tú guardarás este rito en tu tiempo de año en año. Así que cuando ellos salieron de Egipto, Dios le dio esta orden y ellos debían observarla para que mantuvieran la ley de Dios en su mente y sus pensamientos giraran en torno a la obediencia de nuestro Padre Dios. Hay otra enciclopedia que demuestra que este poder político-religioso, que está representado por la cuarta bestia en Daniel 7 y por la bestia que sube del mar en Apocalipsis 13, miren lo que este poder iba a ser según las profecías. Y ellos mismos, reitero, lo están diciendo, que estos artículos son comprobables, que se pueden buscar. Hay una enciclopedia católica llamada Pronta Biblioteca. En el tomo 2 y la página 29, en ese artículo dice así: el Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, interpretar o abolir aún las leyes divinas. Eso dice esa enciclopedia, que el pontífice tiene poder incluso para abolir las leyes que Dios ha dictado. Ya ustedes saben por dónde va el asunto, hermanos queridos. Las profecías no se equivocan. Ahora, la mensajera del Señor, viendo lo que iba a ocurrir en el futuro, escribió en Testimonio para los Ministros, en la página 133, escrito en 1898, ella escribió lo siguiente: Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia o a su imagen. Al guardar el primer día de la semana, la observancia de este día es la marca de la bestia, lo dice clarito. La observancia del falso día de reposo es la marca de la bestia. Ahora, yo quiero hacer un llamado a los hermanos adventistas y a todo aquel que ve el video. La marca de la bestia no se ha impuesto todavía. La mensajera del Señor dice que no, porque no es un punto obligatorio. Todavía la gente tiene la oportunidad de decidir si guarda el domingo o guarda el sábado, porque todavía hay libertad de conciencia, hay libertad de culto.
Todavía la marca de la bestia no se ha impuesto. Si usted es una persona que está viendo el video y usted pertenece a esa religión o a otro tipo de religión y usted quiere guardar la ley de Dios, órele a Dios y empiece a leer la Biblia, que Dios le va a mostrar el verdadero sendero. Todavía la marca de la bestia no ha sido impuesta, porque hasta que no se haga obligatorio, no es impuesta. Se identifica la marca de la bestia como un falso día de reposo, ¿verdad? Pero está la otra cara de la moneda. Si usted sabe la verdad y usted se acomoda, porque es más fácil guardar el domingo que el sábado, entonces, a sabienda de eso, usted lo hace, ya usted se está acomodando para recibir la marca de la bestia. Así como lo oye de sencillo. Y finalmente también te quiero leer en Joya de los Testimonios, en el tomo 3 y la página 232, escrito en el 1904, lo siguiente. Cómo el espíritu de profecía allí descifra y destaca qué es la marca de la bestia, para que estemos conscientes que no es un microchip, porque hay muchos hermanos adventistas que están mandando videos pensando que es un microchip y el diablo lo está distrayendo con eso, porque sabemos que no es un microchip ni una tarjeta electrónica, sino que es un asunto de adoración. Es o el sábado o el domingo. O te coloca de parte de Dios o te coloca de parte de la bestia. ¿De cuál lado tú estarás? Tú lo decides. Leo esta cita y con esto termino. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 232. La señal o sello de Dios se revela en la observancia del séptimo día, monumento recordativo de la creación por el Señor. La marca de la bestia es lo opuesto a esto, la observancia del primer día de la semana. Ahí está. Sello de Dios, sábado, y marca de la bestia, domingo. No hay punto intermedio. O adoramos a Dios en el día que Él ha dejado en su mandamiento, en el cuarto mandamiento, o adoramos a la bestia en el falso día de reposo que es el domingo. Es un asunto de decisión. Hasta ahora lo que hemos leído han sido argumentos extraídos de materiales que la misma Iglesia Católica ha escrito. De modo que lo que hemos hecho aquí en este tema es leer de sus propios materiales y este tema lo estamos grabando en forma de información. Usted tiene el derecho de decidir. No estamos imponiendo nada, porque la salvación no es obligatoria, es un asunto de decisión. Así que, hermano querido, Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que este tema te ayude en el crecimiento espiritual y que tú te puedas decidir por el lado del Señor y puedas guardar su santa y divina ley. Oremos. Amante y buen Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Bendice a aquellos que están pidiendo por salud, a aquellos que vieron el video y los que han de verlo, que tu Santo Espíritu le abra la mente para que puedan decidir por ti. Gracias por tu amor, por tu misericordia, sé con ellos. Además, tú tienes muchos hijos, Señor, en todas las iglesias. Estamos conscientes de eso, que son fieles allí donde están y que en un momento van a despertar a la verdad y van a venir a guardar tu santa y divina ley. Bendícele a ese grupo hijo tuyo donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos queridos, gracias por estar ahí. Gracias por ver el estudio. Repase la cita que dimos. Recuerde, tenemos una meta de llegar a los 100,000 suscriptores para que este evangelio siga expandiéndose y Cristo pueda venir. Dios te bendiga y nos vemos en otro video.